¿Qué le parece? Se pone de pie, por favor. Y acompáñenme a la carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer algunos bastantes versos con el propósito de llegar al contexto de la carta. Segunda de Corintios, capítulo 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, por favor. Y me indica cuando ya esté en Segunda de Corintios. Amén. Capítulo 3. El tema central de Pablo en este capítulo es hablar de la gloria de Dios. En repetidas ocasiones lo hace. Y resume este capítulo en su último versículo 18, de que cada uno de los creyentes es transformado por la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes desean ser transformados y más transformados, ¿verdad? De gloria en gloria. Si está conmigo, entonces démosle lectura desde el verso 7 en adelante. Dice así: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, desaparecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Verso 9: porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, en el fin de aquello que había de ser abolido. Verso 14: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto por él, por Cristo descritado. Aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Último verso: por tanto, diga por tanto. Por tanto, nosotros, diga nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre, muchas gracias por la vida, porque hay propósito, Señor, en esta vida que nos prestas, de aprender, Señor, y de llegar a ser transformados a la misma imagen de Jesucristo, Señor. Muchas gracias. Bendice tu palabra, bendice tus hijos, tus hijas, Señor. Danos, Señor, revelación, iluminación y aplicación de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Transformados por su gloria. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Verdad? Bueno, la palabra gloria de Dios es kabod, con D al final, ¿verdad? Y kabod es la gloria que se manifiesta a los que creen en Él, ¿verdad? Una vez que el creyente prueba la gloria de Dios, ¿verdad? Siente lo que es Dios, entiende lo que Dios dice, se le abre el velo y el entendimiento, la iluminación en lo que él lee. Y cuando al creyente se aparta la gloria de Dios, la gloria de Dios se traduce como su presencia. Cuando se aparta la presencia de Dios en el creyente, el que realmente ha conocido la presencia de Dios sufre, siente dolor, siente tristeza, siente desespero, porque sabe que algo le falta. Sabe que él ya probó algo de Dios. Y entonces cuando siente que la gloria de Dios, que es lo contrario, ikabod, ¿verdad? Cuando llega un ikabod, que es la gloria de Dios, se ausenta del creyente, como se ausentó del arca cuando fue robada, cuando se ausentó la gloria de Dios, ¿verdad? En tiempos de Elí. Y entonces la nuera de Elí le puso a su hijo ikabod, porque la arca había sido robada donde estaba la presencia de Dios. Ahora, cuando pasa un ikabod de nosotros,
nosotros tristemente entonces no estamos siendo transformados de gloria en gloria. Cuando hay un icabod, cuando la gloria de Dios se ausenta en nosotros. Y tristemente hay muchas iglesias que tienen su icabod. Hay muchos creyentes que tienen su icabod. Es decir, que han frenado la transformación a la imagen de Jesucristo. Que han frenado entonces, ¿verdad?, el ser transformados de gloria en gloria. Moisés entendió eso, que la gloria de Dios era su presencia. Y que le dolía cuando la presencia de Dios no estaba con él. Éxodo 33:15. Como no hay pantalla y proyector, yo os lo voy a leer para ir más rápido. Éxodo 33:15 dice lo siguiente: y Moisés respondió, si tu presencia, o sea, si tu gloria no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Por qué dijo esas palabras Moisés? Porque él entendía que una vez que pruebas la presencia de Dios, esta es la gloria de Dios, y cuando no la sientes cerca, ¿verdad?, sientes entonces ese desespero y ese dolor. La palabra presencia en Éxodo 33:15 se traduce como rostro. ¿Cómo se traduce? Rostro. Como rostro es la palabra hebrea panim. Entonces se puede leer así: y Moisés respondió, si tu rostro no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. En Nuevo Testamento, en capítulo 2 de Juan, verso 11, Jesús hizo un milagro de convertir el agua en vino, y del mejor vino. Dice Juan 2:11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria. ¿Qué manifestó, hermanos? Y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que quiero decir con este verso? Que una vez que tú sientes la manifestación de Dios en tu vida, que puede pasar en cualquier lugar, en cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier minuto, ¿verdad?, entonces crees en Dios de corazón. Una vez que has sentido a Dios, se te ha revelado de alguna manera, entonces viene un creer genuino en ti. Yo recuerdo esa vez que Dios me sanó del HIV, de SIDA, como dentro de mí sentí un fuego tremendo que nunca había experimentado, y su gloria se manifestó en la sanación, y desde entonces algo sucedió en mí. Que entonces cuando yo leía la Biblia, los milagros, eso me confirmaba que todo lo que dice la Biblia era verdad. Entonces yo creí en el Señor cuando se manifestó en su gloria sanadora. Ahora, la gloria de Dios entonces, ¿verdad?, no es algo así como nada más un brillo que sale. Aunque puede también manifestarse así como se manifestó también con Pablo, ¿verdad? Y se manifestó entonces en una luz resplandeciente. Pero la gloria de Dios tiene el sentido, entonces, ¿verdad?, de darnos a entender que es su presencia. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta en nosotros, como ya decía, es cuando comenzamos a ser transformados de gloria, ¿en qué, hermanos? De gloria en gloria. Moisés, para darle un poco de contexto, era un asesino, mató a un egipcio, y cuando se le manifestó el primer destello de la gloria de Dios en esa zarza ardiendo, allí sí es, ¿verdad?, manifestación de brillo, él empezó a actuar diferente, pensar diferente, y cuando la presencia de Dios se manifestó a él empezó a ser transformado. Vemos a otro Moisés diferente, a un Moisés entonces, ¿verdad?, que fue perdonado de esa muerte. A un Moisés entonces que tenía paciencia ante las circunstancias difíciles y la gente difícil, ¿cierto? ¿Recuerdan toda la vida de Moisés? ¿Por qué? Porque cuando él experimentó su gloria, su presencia, su vida ya no fue igual. Ya no fue igual. ¿Qué decir de Jacob? Cuando Jacob era un mentiroso, era ¿qué se puede decir? Un ratero también. Y de repente, hermanos, el ángel de Jehová, diga ángel de Jehová, el ángel de Jehová se le apareció y luchó con él. El ángel de Jehová es Cristo, ¿verdad? Y luchó con él y le dijo entonces, Jacob, no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces le dijo, dime tu nombre. Me llamo Jacob, que traducido es tramposo, ¿verdad? Y le dijo el ángel de Jehová, desde hoy, o sea, desde que miró el rostro del ángel de Jehová, le dijo él, ya no te llamarás más Jacob, ahora te llamarás Israel, que significa príncipe, ¿verdad? Ahora entonces, desde ese entonces, dijo Jacob, ¿verdad?, he mirado a Dios cara a cara, o sea, el rostro de Dios, y no he muerto, ¿verdad? Y dice que desde ese momento
Jacob caminaba diferente, caminaba renqueando. Cuando tenemos un encuentro con Dios, con la gloria de Dios, caminamos diferente. ¿Cuántos dicen amén? Desde ese momento vamos caminando diferente, vamos de gloria en gloria. Dios tiene una gloria perfecta, que no aumenta, que no disminuye. El hombre tiene una gloria imperfecta hasta que seamos arrebatados. El hombre entonces es necesario que él vaya cambiando de gloria en gloria, porque no tiene la gloria perfecta como Dios. ¿Entiende? No tiene la transformación completa como Dios. Entonces, dicho lo que ya mencioné, vamos a la introducción de la carta a los Corintios. 2 Corintios capítulo 3, Pablo, del versículo 1 al 4, defiende su ministerio, argumentando que no se requieren cartas de recomendación, pues el Espíritu Santo manifiesta que ya somos de Dios. Y después de entrar en la introducción del verso 1 al 4, pasa él al verso 5, ¿verdad? Al 8, donde él hace el contraste de los dos pactos. Los dos pactos. Entonces, del verso 5 al 8, Pablo resalta entonces el contraste y pasa al verso 5, 2 Corintios 3, 5. Dice Pablo, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo, ¿qué hermanos? De un nuevo pacto. De un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora aquí, la letra mata, no se está refiriendo que leer la Biblia mata, aunque sí mata, ¿verdad? Mata la ignorancia espiritual, mata la ignorancia doctrinal. Pero aquí Pablo se está refiriendo al pacto, ¿verdad? Donde Dios en el monte Sinaí le dio los mandamientos en 2 tablas a Moisés. Pero esas 2 tablas de la ley, ¿verdad? La ley de Dios, no podía salvar a nadie. Esas tablas de la ley de Dios, los mandamientos de Dios, te decían hacia dónde apuntar, pero no te llevaban hacia ningún destino. Mientras que nosotros entonces, en el nuevo pacto, ¿verdad? Que es por medio del Espíritu Santo, y dice en el verso 6, Pablo, en el verso 6 tiene la intención de mostrar que el nuevo pacto es superior al antiguo, ¿verdad? Entonces, con antiguo pacto nos referimos a la ley de Dios dada a Moisés en el monte Sinaí. Miremos el contraste de los 2 pactos que Pablo menciona en el verso 6. Menciona el nuevo pacto y menciona también el pacto de la letra que mata. Entonces, en el antiguo pacto se requería una estricta obediencia a la ley del antiguo pacto. Israel tenía que ofrecer sacrificios diarios para expiar pecados. ¿Te imaginas que todavía estuviéramos así? Diario, haciendo sacrificios. En el antiguo pacto está reflejado en símbolos y ritos, ¿verdad? Está reflejado en símbolos y ritos que hablaban de Cristo. En el nuevo pacto, Cristo es el cumplimiento del antiguo pacto. El antiguo pacto era una cosa que mataba, era una cosa muerta. Por ejemplo, el antiguo pacto mataba la esperanza. ¿Qué quiero decir con esto? Que nunca había esperanza de cumplir la ley. ¿O alguno de ustedes ha cumplido la ley? ¿Conteste? Ninguno de ustedes, ¿verdad? Los 10 mandamientos básicos, ninguno de nosotros. No hay esperanza de cumplirla. Ese es el antiguo pacto. Porque la naturaleza humana, hermanos, es pecaminosa, ¿sí? Por eso no hay esperanza de cumplirla. En el antiguo pacto mataba la vida. ¿Por qué? Bajo la ley, una persona no podía ganar más que la condenación, y la condenación quería decir muerte. Eso era la condenación. El antiguo pacto nos llevaba a condenación. Por eso Pablo lo recalca en Corintios 3. Mataba la fuerza de voluntad. ¿Por qué el antiguo pacto mataba la fuerza de voluntad? Porque la ley decía a una persona lo que tenía que hacer, pero la ley no le ayudaba a cumplir lo que decía, ¿verdad? Notemos el contraste en el nuevo pacto. En el nuevo pacto, que es totalmente diferente, ¿verdad? Es una relación de amor el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque surgió de tal manera, amó Dios al mundo. Como nos amó, entonces Él dio a su Hijo. Él dio el medio para cumplir entonces el requerimiento de Dios. El nuevo pacto es una relación entre padre e hijos. El nuevo pacto. ¿Ustedes aman a sus hijos? ¿Sí? Ustedes apoyan a sus hijos, ¿verdad? En el nuevo pacto, el padre nos apoya por medio de su Hijo, ¿verdad? Entonces, las personas ya no son criminales como en el antiguo pacto que violaba la ley. Ya no son culpables, sino son hijos de Dios, de acuerdo a Juan 1:12. Aunque algunos hijos son desobedientes. O podríamos decir que todos los hijos de Dios son desobedientes. ¿Usted no ha desobedecido a Dios?
Pero en el nuevo pacto está la gracia de Dios. En el nuevo pacto, el nuevo pacto transforma la vida del ser humano, según Romanos 12:2, sin imponerle un nuevo código de leyes, ¿verdad? Sino transformándole el corazón. Eso hace el nuevo pacto, transforma el corazón. ¿Recuerdan por el profeta Ezequiel que Dios dijo, les daré un corazón, ¿qué, hermanos? Nuevo, ese es el nuevo pacto. Les daré un corazón nuevo. ¿Verdad? El nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado por medio del derramamiento de la sangre de Jesucristo. Lucas 22:20, acompáñame. Lucas 22:20. Fíjense lo que estamos describiendo, lo que era el antiguo pacto y lo que es el nuevo pacto. El nuevo pacto es la promesa que Dios le hace a la humanidad de perdonar el pecado por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Lucas 22:20, ¿está conmigo? Amén. Dice Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, Jesús tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto, escucha, el nuevo pacto, en mi sangre, que por vosotros se derrama. Allí comenzó el nuevo pacto, cuando fue derramada la sangre de Cristo. Los privilegios al creyente, los privilegios de ser adoptados como hijos de Dios, el privilegio de que ya Dios no ve, ¿verdad?, nuestras obras, sino que ve las obras de Cristo, ¿verdad?, en nosotros, y por eso somos aceptados a Dios. El nuevo pacto es insuperable, porque es hecho un mejor pacto. Hebreos 7:22, yo se lo leo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Hebreos 7:22, en Dios habla hoy, se lee de esta manera. De este modo, Jesús es quien garantiza un pacto mejor que el primero. Cuando se cumplió el pacto nuevo, después del derramamiento de la sangre de Cristo. Entonces, regrese a 2 Corintios 3:7 para retomar el contraste que hace Pablo en 2 Corintios 3:7 al verso 9. Dice 2 Corintios 3:7, y si el ministerio de muerte, grabado en letras de piedras, ¿cuál era ese? La ley de Dios, que después de allí salieron 613 mandamientos imposibles de cumplir. Y si el ministerio de muerte grabado en letras de piedra fue con gloria, porque ayudó al pueblo de Israel, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. ¿Qué había de perecer? La gloria, ¿verdad?, que había venido sobre Moisés. O sea, es decir, lo que está diciendo este verso, que el antiguo pacto, ¿verdad?, era superable, pero que el nuevo pacto es insuperable. El verso 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Por qué? Porque después de la ascensión de Jesucristo vino el Espíritu, sobre todo creyente, ¿verdad? Dice, ¿cómo no será mejor el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación, recuerden, la ley nos condenaba porque nadie la cumplía, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Entonces, en esta sección del verso 7 al 9, Pablo tiene en mente lo que estaba sucediendo en Éxodo 34. Si tiene tiempo, acompáñeme, Éxodo 34, 29. ¿Verdad? Pablo, cuando está explicando esto a los Corintios, en capítulo 3, versos 7 al 9, él está retomando el contexto de Éxodo 34, cuando dice entonces que Moisés, ¿verdad?, cuando fijaban la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, y dice Éxodo 34, 29, y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Ponga atención en eso. Una vez que conocemos la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿verdad?, nuestro rostro resplandece. ¿Qué simboliza eso? Que nuestra vida va cambiando, que nuestra vida, ¿verdad?, sucede algo en nosotros después de haber hablado con Dios. Verso 30. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo a acercarse a él.
verso 35, brinca al 35. Y al mirar los hijos de Israel, se volvió a repetir, el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente. Y volvía Moisés a poner el velo sobre su rostro hasta que entraba a hablar con Dios. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Cuando los discípulos hablaron con Jesús, y lo escuchaban hablar, hermanos, los discípulos sentían algo en sí, dentro de sí, algo diferente. ¿Recuerdan los dos caminantes de Emaús? ¿Sí? Que entonces Cristo se les aparece y le dice a los dos caminantes, ¿qué no, tú eres el último en saber, verdad? Que aquel en que nosotros creíamos que era el Mesías, ¿verdad? ¿Ha muerto? Oh, insensatos y tardos de corazón. Y le empieza a decir, ¿no sabéis que, verdad? Los salmos, la ley, todos hablaban que eso tenía que suceder. Y dicen los caminantes de Emaús, hermano, cuando iba a ascender el Señor, ¿verdad? Que ellos cuando el Señor les hablaba, o sea, cuando lo miraron y cuando el Señor les hablaba, algo ardía dentro de ellos. Amén. ¿Por qué? Porque la presencia de Cristo estaba alrededor de ellos. Y cuando tú descubres la presencia de Dios, la presencia de Cristo, la presencia del Espíritu Santo, algo arde en ti. Algo sientes. ¿Por qué siento esto? ¿Verdad? ¿Por qué siento la paz del Señor? ¿Por qué me siento tan protegido? ¿Por qué me siento tan fortalecido? ¿Por qué me siento tan bien? Por eso decimos que la presencia de Dios no es meramente un significado latino o latín o griego, destello. No. La presencia de Dios, la gloria de Dios, eso es un significado que aplica a nosotros de manera palpable. Es una experiencia con Dios también. Moisés hablaba con Dios y su rostro resplandecía, pero su resplandor era temporal y perecedero. Y esta palabra perecer significa deshacer, también abolir. Eso iba a abolirse. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios en el antiguo pacto estaba limitada a ciertos hombres que Dios escogía. Pero en el nuevo pacto, de acuerdo al profeta Joel, dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda, ¿verdad?, persona, sobre toda gente, sobre mis hijas, sobre mis hijos. Por eso es que ese antiguo pacto fue abolido y en el nuevo pacto, después de que muere Cristo, es derramado el Espíritu sobre todo creyente, sea mujer o sea hombre. Ya no hay distinción entre griego, judío, ¿verdad?, o gentil. Entonces, punto número 2, la gloria superable del antiguo pacto. Vamos a anotar eso. A Moisés se le negó ver el rostro y la gloria de Dios en su totalidad. Pero un destello de la gloria de Dios fue suficiente para hacer un Moisés transformado, totalmente diferente. Un destello de la gloria de Dios fue suficiente. ¿Recuerdan la mujer samaritana? ¿Cuántos maridos había tenido? 5, ¿verdad? Eso es lo que dijo ella. Entonces 5 maridos. Y Jesús, ¿verdad?, era necesario pasar por allí, por Samaria. Y entonces se encuentra con esa mujer, y esa mujer ve el rostro del Señor y escucha su voz, y algo sentía esa mujer cuando escuchaba las palabras del Señor, y le dice a esa mujer, ¿verdad?, parece que eres profeta, pues me has dicho mi vida, ¿verdad? Parece que hablas como el Mesías. Mujer, yo soy el que habla contigo. Entonces le empieza a hablar, le empieza a decir la vida, y le dice entonces, ¿verdad?, que se vaya y que no peque más. Pero desde ese momento que esa mujer entendió en el Espíritu las palabras de Jesús y miró su rostro, su presencia estaba allí, la plenitud del Espíritu en él, esa mujer fue cambiada, hermanos. Lo que quiero que capten con esto es que siempre que sentimos, que palpamos, que hemos experimentado la presencia de Dios, ¿verdad?, algo sucede en nosotros. Hay tantos casos, y todos los casos que ves en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento, de las personas que experimentaron a Dios de muchas maneras, ¿verdad? Ellos fueron cambiados, fueron transformados por su gloria. Por su gloria. Entonces, con esto en mente, también miraremos cómo en el Nuevo Testamento los creyentes pudieron ver la gloria y el rostro de Dios. Éxodo 33, 18. Entonces, dijo, te ruego que me muestres tu gloria, ¿verdad? Te ruego que me muestres tu gloria, es decir, Moisés está diciendo, escuchen lo que voy a decir, yo ya he visto manifestaciones. ¿Recuerda cuando salieron de Egipto?
Iba Moisés y miró las manifestaciones, la provisión de comida, la provisión en el calzado, la provisión en la ropa, la provisión en la sombra sobre la nube, la provisión de luz sobre, entonces, ¿verdad?, ese fuego que ardía, la provisión de Dios. Moisés ya había experimentado todo eso. Moisés ya había experimentado ciertas manifestaciones de Dios, pero Moisés en este verso 33 y verso 18 de Éxodo, él le dijo, entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Es decir, Moisés está diciendo, yo ya he visto varias manifestaciones tuyas, pero no he visto tu gloria en totalidad. Ahora yo quiero ver tu gloria. Ya no quiero ver manifestaciones, ahora quiero ver tu gloria. ¿Por qué? Porque él sabía que la gloria de Dios transformaba. Porque él sabía, ¿verdad?, que la gloria de Dios trae un cambio a la persona. Ahora te ruego que me muestres tu gloria, es decir, tu rostro quiero ver, Señor. Ahora quiero ver tu rostro. Pase a Éxodo 33, 19. Éxodo 33, 19. Y le respondió. ¿Quién le respondió? El Señor, Dios le respondió a Moisés. Yo haré pasar todo mi bien, o sea, toda mi bondad delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Verso 20. Dijo más, mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33, 21. Y dijo aún Jehová, he aquí, en un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no será mi rostro. ¿Ve el intercambio de gloria y rostro? La gloria de Dios es el rostro de Dios, es la presencia de Dios. Entonces no verás. Fíjate, el Antiguo Testamento se le negó a Moisés ver la gloria, ver el rostro de Dios. Verás mis espaldas, es un eufemismo, porque Dios no tiene espaldas, pero es una forma de decir, verás parte de mí. Moisés fue transformado por un destello de la gloria de Dios, pero en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, la gloria transformadora de Dios es insuperable. Y la gloria transformadora de Dios, ¿verdad?, la recalca Pablo en 2 Corintios 3:10, voy a retomar, dice lo siguiente, porque aún lo que fue glorioso, lo limitado del Antiguo Pacto, no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Y la palabra eminente significa lanzar más allá. O sea, la gloria de Dios en el Antiguo Testamento no es tan grande como la del Nuevo Testamento, cuando ya Jesús la manifestó. Ahora, esta palabra eminente también significa abundante. La gloria del Antiguo Testamento no es tan abundante como la del Nuevo Testamento. La gloria de Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad?, no es súper abundante, pero en el Nuevo Testamento la gloria de Dios ya es súper abundante, que significa eminente, ¿verdad? También es lanzada más allá. También significa eminente, significa sobrepasar, sobrepasa. Ahora, el carácter de Moisés fue transformado de una manera más allá de lo usual. ¿Recuerdan cómo era Moisés antes de ver a Dios? ¿Recuerdan cómo era Moisés? Así como nosotros, cómo éramos antes de ver a Dios, antes de sentir y de experimentar a Dios. Ahora, más allá también, ¿verdad?, el carácter de Moisés no era superabundante del carácter de Dios. Entonces, lo que sí podemos decir que Moisés fue transformado por esos dos episodios que resalta Éxodo, por esos dos episodios donde experimentó su presencia, donde pudo hablar con Dios cara a cara. Ahora, pasemos a 2 Corintios 3:11 para mirar entonces que nosotros también, ¿verdad?, mirando al Señor, conociendo al Señor, somos transformados por su gloria. 2 Corintios 3:11 dice lo siguiente, porque si lo que perece tuvo gloria, ¿qué fue lo que tuvo gloria? Todo lo del Antiguo Testamento. Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Hasta cuándo va a permanecer el Espíritu Santo? Hasta que su iglesia sea arrebatada. Más glorioso es el Espíritu Santo, más glorioso es lo que permanece todavía.
¿Y cuál es el trabajo del Espíritu Santo? Convencer, redarguir, ¿de qué, hermanos? De todo pecado. Más poderoso. Y cuando nosotros somos convencidos del mal que hacemos o lo que practicamos, ¿verdad? Y cuando nosotros entonces nos arrepentimos de eso, vamos siendo más transformados de gloria en gloria, ¿verdad? Convencer, redarguir. Cuando somos redarguidos, vamos siendo más transformados de gloria en gloria. Mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Qué es eso glorioso y qué permanece? Pase al verso 18, por favor. Y es ahí donde queremos enfatizar. Este es el punto número 3. Transformados por su gloria. Pase a 2 Corintios 3:18. Léalo con entendimiento, léalo detenidamente, léalo, ¿verdad? Con sabiduría. Dice 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos, ¿cuántos, hermanos? Esos todos son los que han creído en el Señor. Esos todos. Mirando a cara descubierta, como en un espejo, que vemos como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es con E grande, mayúscula, Espíritu del Señor. Entonces Pablo dice, por tanto. Esa palabra por tanto es una conclusión, ¿verdad? ¿Una conclusión de qué? De después de decir lo anterior, todos los versos, 17 versículos anteriores. Y lo segundo que dice, nosotros todos, él está hablando a creyentes, miramos a cara descubierta y como en un espejo lo que a Moisés se le negó. En el Nuevo Testamento, nosotros todos los creyentes miramos a cara descubierta lo que a Moisés se le negó. ¿Entiende eso? ¿Sí entienden eso? ¿Sí me explico? Nosotros todos en el Nuevo Testamento, los creyentes en Jesús, miramos a cara descubierta, ¿sí?, lo que a Moisés se le negó. ¿Y cómo es eso? Déjeme decirle primero que un espejo, usted sabe, es una superficie de cristal en la que se refleja luz y las imágenes reales. Ponga atención en eso. Un espejo, ¿verdad?, es una superficie de cristal en la que se refleja la luz y las imágenes reales de los objetos que hay delante, ¿sí? En Cristo se refleja la luz de Dios Padre. En Cristo se refleja la imagen real del Dios del Antiguo Testamento. En Cristo se refleja lo que es verdaderamente Dios y cómo es Dios. En Cristo, como por un espejo. O sea, Cristo es el espejo. Y cuando miramos a ese espejo que es Cristo, ahí refleja la gloria del Padre, refleja el carácter del Padre, refleja el amor del Padre, la bondad del Padre, la misericordia del Padre, la provisión del Padre. Todo lo que ves en los milagros de Cristo, eso es lo que es el Padre, eso es lo que es Dios. En ese espejo se refleja. Un espejo es la cosa que retrata, refleja la imagen de algo, ¿verdad? Cuando vemos a Cristo en el Nuevo Testamento, vemos el mismo retrato del Padre. Amén. Vemos la gloria del Padre, vemos la gloria de Dios, vemos la imagen de Dios, vemos el rostro de Dios. Cuando vemos a Cristo en la Biblia, en el Nuevo Testamento, Dios nos ha reflejado su gloria por medio de su palabra. Juan 1:1, se lo leo. Juan 1:1, tenga en mente esto. Tenemos que ver el rostro de Dios en todo lo que voy a leer. Tenemos que mirar lo que se le negó a Moisés en Cristo. Dice Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Dios. Entonces, ahora dígame usted, ¿quién es ese Verbo encarnado? Jesucristo es el Verbo encarnado. En él vemos a Dios. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, fue hecho humano. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿Qué vimos, hermano? Vimos su gloria.
en Jesucristo. Cuando se hizo hombre, habitó, Dios se hizo hombre. Esa es la doctrina de la encarnación. Vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lo que se le negó a Moisés. Lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Por gracia sois salvos, por las obras de Cristo. Y de verdad, para eso he venido, para dar testimonio de la verdad, le dijo Jesús a Pilato. En Cristo podemos contemplar el rostro de Dios. Acompáñenme a Colosenses 1:15. En Cristo podemos contemplar el rostro de Dios, podemos contemplar lo que se le negó a Moisés. En Cristo, en Cristo. Por eso es que necesitamos conocer más a Cristo. Necesitamos saber más de Cristo. Necesitamos ser más como Cristo. Colosenses 1:15. Léalo conmigo, por favor. 1, 2, 3. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Quién es Él? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Él, hermanos? Cristo. Amén. Él es la imagen de Dios, la imagen que se le negó a Moisés. Cristo es esta imagen. El rostro que se le negó ver a Moisés, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Amén. Jesús es el rostro de la imagen exacta de Dios. Colosenses 1:15, en palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios en forma visible y supremo Señor de toda creación. Jesucristo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso a Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es Dios en forma visible y supremo Señor de toda creación. Yo soy creación de Dios, ¿verdad? Pero cuando creí en Cristo, soy hijo de Dios, ¿verdad? Por adopción. Porque a todos los que creyeron les dio derecho y potestad de ser llamados hijos de Dios. Qué tremendo, ¿no? Jesús es Dios en forma visible. O sea, Él es el rostro que se le negó a Moisés ver. Jesús vino a dar a conocer el rostro del Padre. Juan 1:18. Acompáñenme a Juan 1:18. Juan 1:18. Jesús vino a dar a conocer el rostro de Dios Padre. Dice Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, o sea Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Qué tremendo. Él le ha dado a conocer. Cuando vemos a Cristo, estamos conociendo a Dios Padre más. Y ahorita entró Carlitos. ¿Dónde está Carlitos? Bueno, no está en su clase. Pero entró el hermano Carlos, ¿verdad? Y entonces mi esposa le dice, hola Carlitos, Carlitos Junior. Entonces le decimos Carlitos Junior porque es totalmente igual a su padre Carlos. Es la misma imagen, el mismo rostro. Es lo mismo que su padre. Jesús, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Jesús, el unigénito Hijo del Padre, le ha dado a conocer. Entonces es el mismo rostro. Jesús es el rostro del Padre. Jesús es el rostro de Dios. En Cristo podemos contemplar el rostro de Dios. Acompáñeme a Colosenses. Ya leímos, ¿verdad? Colosenses 1:15, sí. Acompáñeme a Juan 14:9. Jesús afirmó ser la misma esencia del Dios Padre. Jesús afirmó ser la misma esencia del Dios Padre. Jesús afirmó ser entonces lo que a Moisés se le negó mirar. Juan 14:9, me indica cuando ya esté ahí, en Juan 14:9. Juan 14:9 dice lo siguiente: Jesús le dijo, ¿a quién? Bueno, vamos a mirar. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Qué tremendo, ¿no? Amén. Felipe estaba mirando lo que se le negó a Moisés. Delante de Felipe estaba lo que se le negó a Moisés, el rostro, la imagen del Padre. Podemos oír también la gloria de Dios por medio
de sus palabras. Recuerda, la gloria de Dios se manifiesta en su presencia, pero también se manifiesta en su palabra, porque el verbo se hizo carne. Y cuando también nosotros oímos la palabra de Dios, estamos escuchando la gloria de Dios. Hebreos 1:2 al 3 dice lo siguiente. Hebreos 1:2 al 3. En estos postreros días, o sea, en este año 2022, nos ha hablado por el Hijo. Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, o sea, de todos nosotros también, y por quien asimismo hizo el universo. Verso 3, Hebreos 1:3. El cual, o sea, Jesús, siendo el resplandor de su gloria. Jesús es que el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él es el verbo encarnado. Él es, ¿verdad?, la palabra viva, la palabra eficaz que discierne los pensamientos del hombre, ¿verdad?, que llega hasta lo profundo de los tuétanos. ¿Sabe dónde se hace la carne? En los tuétanos, la carne y la sangre. Lo que te da vida a ti nace en los tuétanos. Si tus tuétanos no funcionan, y si no tuvieras tuétanos, no tuvieras vida. Pero la palabra de Dios dice que llega hasta lo profundo de los tuétanos. Esa es la traducción correcta. Llega hasta donde está la vida, ¿verdad? Entonces, el cual Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ¿verdad? ¿Recuerdan el espejo? Tiene ese propósito de mostrar la imagen, ¿verdad? Yo estoy seguro, tú, hermano, te ves a un espejo, no vas a mirar una corbata azul, ¿verdad? En el espejo, y traes una corbata rosita. Yo no voy a mirar una corbata rosita, ¿verdad? Porque traigo una corbata azul, ¿sí? Porque veo la imagen exacta de lo que traigo. En Jesús vemos la imagen exacta de Dios. Habiendo efectuado, dice Hebreos 1:3, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, ahí comenzó el nuevo pacto, por medio de sí mismo. O sea, él nadie lo obligó, él solo, él mismo. Se sentó a la diestra y majestad en las alturas. Hermanos, cada uno de nosotros, ¿verdad?, está siendo transformado. Recuerden esto, Dios, la gloria de Dios no varía, no aumenta, no disminuye. Dios tiene una gloria perfecta, exacta, inmutable, invariable, ¿sí? No es superable. La gloria de Dios es la gloria de Dios. El ser humano, nosotros, por medio del Espíritu Santo, tenemos una gloria, ¿verdad?, superable. Por eso es que la palabra de Dios dice, vamos transformados de gloria en gloria, en gloria. O sea, vamos por etapas en el crecimiento espiritual con Dios. Vamos por etapas como un niño, de la infancia a la madurez. Así también nosotros como cristianos vamos caminando de niños a gente madura en lo espiritual. Y cómo vamos siendo cambiados y madurando, contemplando el carácter de Cristo, contemplando las palabras de Cristo, contemplando, ¿verdad?, los atributos de Cristo, contemplando la gloria de Cristo, contemplando lo que es Cristo. Nosotros vamos imitando su carácter, vamos imitando, ¿verdad?, sus pisadas, vamos imitando sus ejemplos, vamos siendo transformados y movidos a una mutación espiritual por medio de lo que es Cristo. Entonces, somos transformados contemplando el carácter y las palabras de Jesucristo. La palabra transformados es la palabra metamorfó. Y la palabra metamorfó, literalmente o figurativamente, es metamorfosis, que significa transfigurar. ¿Qué significa, hermanos? Transfigurar, y también significa transformar. Lo que está diciendo el texto, 2 Corintios 3:18, es que cada uno de nosotros, contemplando la gloria de Dios, contemplando lo que es Jesucristo, contemplando, estamos siendo transfigurados, estamos siendo transformados a su imagen. ¿A qué vino Dios? Me gusta hablar con Jerry, siempre que hablamos con Jerry hablamos de la palabra. Siempre no ha habido una, ¿verdad?, nos aventamos ahí media hora más, pero siempre es de la palabra estamos hablando, porque estamos hablando de la palabra. Y siempre me dice, gracias, porque no lo había visto de esa manera. Y gracias. Yo le decía a Jerry, ¿tú sabes a qué vino Jesús? Aparte de morir por nosotros,
Entonces, bueno, para la salvación, no, sí, claro. Pero Jesús vino también, recuerda lo que te voy a decir, Jesús vino a restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Él vino a restaurar lo que Satanás había distorsionado. Él vino a darle la honra que había perdido el ser humano, la decencia. Él vino a darle entonces la imagen de Dios, a restaurarle la imagen de Dios al hombre. Porque al principio Dios hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló hálito de vida sobre él y lo hizo a la imagen de Dios, a la imagen de Dios lo hizo. Pero el enemigo distorsionó, por eso es que tú hacías todo lo contrario. Moisés hacía lo que era su naturaleza pecaminosa, distorsionada, llegó a matar. Pero una vez que vino la gloria de Dios restauró la imagen de Dios, y dice la Biblia, no lo digo yo, que Moisés era el hombre más paciente de la faz de la tierra. ¿Qué vemos ahí? La paciencia de Dios en él, restaurada, transformada. ¿Cierto o no? Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren paciencia? ¿Verdad? Entonces, todos decimos, no, que Dios, no le voy a pedir paciencia, porque si le pido paciencia, Dios me manda pruebas. Un día hablábamos con Jorge Carmona y decíamos, hermano, ¿tú sabes cuál es la solución para poder nosotros tener más paciencia? Y decía, bueno, pues las pruebas. No, sí, ¿verdad? Sabemos que las pruebas generan paciencia, eso dice la Biblia. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 13 que el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. No hace nada indebido el amor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, le decía yo a él, voy a ponerte un ejemplo, si yo quiero tener más paciencia con mi esposa, he descubierto que entonces para tener paciencia, para crecer en paciencia, para madurar en paciencia, yo tengo que verla a ella con más amor. Porque el amor es paciente. El amor es paciente. Entonces, ¿verdad? Para ver con más paciencia y tenerle paciencia a tu esposo, ¿cómo tienes que hacer? No pedirle a Dios que te mande pruebas. Tienes que pedirle al Señor, Señor, dame más amor por esta situación, por él o por ella. Porque el amor, que hermanos, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, ¿cierto? Entonces el amor es la medicina para la paciencia. Entonces somos transformados, como Moisés fue transformado en paciencia, y cada creyente en Jesús es cambiado a una nueva naturaleza, contemplando el carácter glorioso de Cristo. El creyente es más santo a la medida que contempla la santidad de Cristo. El creyente es más santo a la medida que contempla la santidad de Cristo. ¿La santificación qué es? Pregúntale que está a tu lado, ¿qué es la santificación? Oh, hermano, es apartarnos. Sí, pero ¿apartarnos de qué? Oh, hermano, es estar separado. ¿Pero separado de qué? Oh, hermano, pues ese es el significado, sí, pero ¿cuál es la práctica? ¿Qué es santificación? ¿Sabes qué es santificación? Pensar como Cristo. Eso es santificación. ¿Sabes qué es santificación? Perdonar como Cristo. ¿Sabes qué es santificación? Amar como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Eso es santificación. No ponerte una falda hasta los tobillos, no traer un velo en tu cabeza, no dejarte de pintar y ponerte joyas, no, ¿verdad?, dejarte de arreglar. No, eso no es santificación. Santificación es pensar como Cristo, perdonar como Cristo, amar como Cristo, andar como Cristo. Porque los que creen en Él es necesario que anden como Él anduvo, ¿verdad? Entonces, eso es santificación. Cuando pensamos más como Cristo, estamos en una situación y luego le preguntamos, Señor, ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? ¿Qué pensaría Cristo? ¿Qué respuestas diría Cristo? Eso es estar santificándonos, ser más como Cristo, ser más como Él. Y de esa manera somos transformados por su carácter, transformados por su gloria, transformados por lo que Él es. Somos transformados contemplando el objeto de nuestra adoración, ¿verdad? Antier habló una persona, estaba en el juego en Las Vegas, no es creyente ni nacido de nuevo, pero él se está transformando en un mejor jugador y apostador, porque contempla las máquinas, contempla las barajas, contempla el juego. Por eso se está contemplando en eso y está teniendo grandes pérdidas.
pero nosotros estamos siendo santificados contemplando a Cristo, ¿verdad? Estamos siendo perfeccionados contemplando a Cristo, transformados contemplando a Cristo. En lo que tú contemplas es en lo que te transformas. Contempla la droga y te vuelves un drogadicto. Contempla, ¿verdad?, el pecado y te vuelves pecador. Contempla a Cristo y te vuelves más como a Cristo. Entonces, vaya a 2 Corintios 3:18, y que dice allí, se lo leo en palabra de Dios para todos, dice lo siguiente: con la cara descubierta, dice en palabra de Dios para todos, con la cara descubierta todos nos quedamos mirando, qué tremendo, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor. Qué tremendo, ¿verdad? Con la cara, ya no necesitamos un velo, ahora necesitamos mirar la Biblia. Ahora necesitamos mirar qué dice la Biblia de Cristo y contemplar lo que la Biblia dice de Cristo. Contemplar, es lo que está diciendo 2 Corintios 3:18. En esta versión, con la cara descubierta, todos nos quedamos mirando fijamente la gloria del Señor, y así somos transformados. Qué tremendo esto. Y así somos transformados en su imagen cada vez más y con más gloria. Este cambio viene del Señor, es decir, del Espíritu. Qué tremendo, ¿verdad? Lo que dice Pablo aquí. Contemplamos más lo que es Cristo, contemplamos más sus palabras, contemplamos más sus enseñanzas, contemplamos más su ejemplo. Y cuando lo contemplamos más, así somos transformados en su imagen. ¿A qué vino Cristo? A restaurar la imagen que el enemigo distorsionó. Somos más transformados a su imagen, cada vez con más y más gloria. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Cada vez con más. ¿Qué significa eso? Tú contemplas más a Cristo, contemplas más a Cristo, contemplas más a Cristo, y vas siendo transformado con más gloria y con más gloria. Amén. ¿Qué es lo que contemplas? Algunos están contemplando nada más, ¿verdad?, programas en la televisión, series, novelas, ¿verdad? Están contemplando otras cosas. En lo que contemplas es en lo que te conviertes. Es en lo que te conviertes. Aquel que contempla la imagen de la Virgen de Guadalupe se convierte en un guadalupano, ¿cierto? ¿Sí o no? Se convierte en un guadalupano. ¿Sabía usted que los guadalupanos no son cristianos? Los guadalupanos son guadalupanos, pero no son cristianos, ¿verdad? Entonces, vaya a Romanos 12:1 y 2, 12:2, Romanos 12:2, por favor. La palabra transformados aparece también en Romanos, y dice lo siguiente, Romanos, para dar una referencia, dice lo siguiente, Romanos 12:2. Léalo conmigo. No os conforméis, dile al que está a tu lado, no te conformes. No te conformes con lo que contemplas en esta tierra, no te conformes. No os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? Sino renovaos en vuestro entendimiento. ¿Y qué significa eso? Es lo mismo que ya vengo repitiendo. ¿Verdad? Pensamos, ¿qué pensó Cristo? ¿Qué pensamiento tenía Él? Tenemos que renovarnos de mi pensamiento al pensamiento de Cristo. ¿Qué es lo que dijo Cristo de eso? Tú tengo que renovar mi pensamiento. Esto es lo que yo creo, pero tengo que renovarlo con el pensamiento de Cristo. Eso es transformados. Transformados. La palabra transformados significa mutar, mutación. La palabra transformados significa convertir una cosa en otra. El ejemplo más práctico sabemos que es el gusano que se transforma y se convierte y muta en una, ¿qué, hermanos? En una mariposa. ¿Verdad? En una mariposa. Se convierte, se transforma. Esa transformación que tiene, ponga usted, busque, ¿verdad?, programas o en el Google, información, y léala. Esa transformación que tiene el gusano, la palabra habla mucho de gusano, ¿verdad? Esa transformación es dolorosa, hermanos. No es fácil. Esa transformación que tiene el gusano para convertirse, a tener alas y volar, soltarse de la tierra, de arrastrarse de la tierra, de arrastrarse por el mundo
y tener ese movimiento para volar y despegar de lo que está en la tierra, hermanos, es bien doloroso. Una vez, entonces, que ese gusano está en la etapa, en la edad correcta, él siente que va a haber un cambio en él, que va a haber una transformación en él, que va a haber una mutación en él. ¿Y qué es lo que hace? Interesantemente va y se cuelga en una rama, como si fuera aquí, y se cuelga. Y él está allí agarrado de la rama, hasta que de repente, ¿verdad?, le nace por alrededor de él un círculo que se convierte en un cilindro, como si fuera un envase de botella. Y le van escurriendo el cilindro, le va escurriendo hacia abajo, lo encierra en ese cilindro. El cilindro encierra al gusano, o el gusano se encierra en el cilindro. Y ese cilindro, hermanos, como se va tejiendo, lo va presionando. Y más si el gusanito, ¿verdad?, le gusta comer tacos. Entonces es un cilindro que está así estrecho. Y dicen los que saben y estudian esa mutación, que el gusano siente mucho dolor el estar apretado en el cilindro, ¿verdad? Pero que el gusano sabe, por inercia y por diseño, que él está siendo transformado. Y que en algún momento, como así él se colgó de la rama, en algún momento sus alas le saldrán y su cilindro se reventará. Y entonces sale en lo que ya conocemos como mariposa. Hermanos, la transformación al carácter de Cristo, a la gloria de Cristo, es dolorosa. Pero cuando nosotros sabemos y nos disponemos y nos ponemos en esa posición, Señor, haz conmigo lo que quieras. Si soy metal, sé tú mi herrero. Si soy barro, sé tú mi alfarero. Pero transfórmame, pero dame forma, aunque me duela. Me gusta la mentira, pero transfórmame. Me gusta, ¿verdad?, el ser de mal carácter, pero transfórmame. Dame forma. Señor, me duele que me quites tal, ¿verdad?, proceso de la carne, pero transfórmame. Eso es transformaos. Alude al gusano que muta de una cosa a otra cosa, de una especie a otra especie. Es decir, que de nosotros, ¿verdad?, así como Jacob hizo esa mutación y fue transformado con un nombre nuevo a Israel, y así como Moisés fue transformado, también nosotros debemos de pensar seriamente en ponernos en el cilindro de Dios para que nos transforme, ¿verdad? ¿Y de qué manera? Contemplando la gloria de Dios, para ser, ¿verdad?, contemplando el carácter de Cristo, para pensar como Cristo, para perdonar como Cristo y para amar como Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Póngase de pie, ¿verdad?, para ser más como Cristo. ¿Te va a doler? Te va a doler. ¿Cierto o no? Amén. Te va a doler. Todavía me sorprendo cuando me encuentro hermanos y hermanas que dicen, pero es que eso no lo voy a perdonar. Sí, yo ya nací de nuevo. ¿De veras naciste de nuevo? Si estás diciendo que no lo vas a perdonar. No, pero no se me olvida. Pero bueno, o sea, ¿sí naciste de nuevo? ¿No? O sea, ¿estás dentro del cilindro? ¿Estás siendo transformado o no? Todas esas actitudes, hermanos, son las que Dios tiene que transformarnos. Amén. Todas esas, con mucho respeto, niñadas, tenemos que permitir que el Señor nos transforme. Tenemos que llegar a la medida, a la altura del varón perfecto, ¿cierto o no? ¿Verdad? Le duele al gusano, le duele, pero una vez que es transformado, ya no anda pisando la tierra, ya no anda arrastrándose en el mundo, ahora está en el aire. Una vez que nosotros somos transformados por la gloria de Dios, transformados a un carácter espiritual, a una renovación de la mente, a una mente de Cristo, ya no andamos arrastrándonos en el mundo. Ahora tenemos a quien mirar para ser transformados, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Concluimos pues que el pacto antiguo es un ministerio de muerte, mientras que el nuevo pacto es un ministerio de vida, por medio del Espíritu de Dios, el cual nos va transformando por su gloria y para su gloria. Escuché una oración que decía,
todo lo bueno que hay en nosotros es de Cristo, y todo lo malo que hay en nosotros es mío. Ahí la importancia de ir cambiando y transformados de gloria en gloria a través de su presencia, a través de la palabra, que seamos transformados a la gloriosa imagen de Jesús, quien, tentado en todo como nosotros, nunca cometió pecado. A Él deseo seguirlo en todo, imitarlo en todo, practicar sus enseñanzas, beber de su espíritu y andar en su senda y conocer mis debilidades, que me indique por su palabra y ser transformados por su gloria. Cierre sus ojos. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, Señor, yo sé que tu Espíritu Santo está entre nosotros, Señor. Yo sé que tenemos un reto, Señor, comenzando conmigo, que es doloroso, pero es beneficioso. Yo sé que el pacto viejo fue glorioso, pero fue superable. Y yo sé que el nuevo pacto es glorioso, glorioso, glorioso e insuperable, Señor. Yo sé que ese nuevo pacto nos dice cómo llegar a nuestro destino y nos da el transporte que es tu Espíritu Santo, para llevarnos a Cristo, parecernos a Cristo, imitar a Cristo, Señor. Señor, ayúdanos, ayúdanos. ¿Por qué no le dices al Señor: dejo lo que es mío en tus manos, lo rindo a tus pies? Lo que es tuyo, auméntalo, Señor, pero lo que es mío, que es mi imperfección, que es mi mal carácter, que son mis malos pensamientos, que es mi mala manera de actuar, eso es mío, Señor, y eso lo rindo a ti. Pero lo que es tuyo, Señor, crécelo de gloria en gloria, Señor. Permite que mis ojos vean tu rostro, el rostro que se le negó a Moisés, que lo vemos palpablemente por medio de Jesús. Señor, en el nombre de Jesús, tú levantas tus manos. Tú levantas tus manos y dile: Señor, sé que no has terminado conmigo. Sé que no has terminado conmigo. Sé que todavía, Señor, tus propósitos y tu voluntad son mayores a mis pensamientos. Sé, Señor, que voy a ir caminando, y entiendo hoy que debo ir caminando de gloria en gloria, Señor. Que debo permitir, como el gusano permite que el cilindro lo apriete, que así también, Señor, tu palabra, que nos incomoda, nos aprieta, nos presiona, nos va cambiando, nos va transformando, sabiendo el gusanito que será temporal el dolor, y así también, Señor, el cambio en nosotros, el dolor será temporal. Muchas gracias, Señor, por tu palabra. Bendice tus hijas, bendice tus hijos, y que, Señor, tu transformación llegue del más chico al más grande, Señor. Despiértanos a amar más a Jesús. Despiértanos a creer más en Jesús. Despiértanos a imitar más a Jesús, Señor, porque en Él contemplamos tu gloria, Señor. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.